Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El tema, establecer límites críticos. Estamos aquí en este momento trabajando el principio número 3, que es establecer un límite o límites críticos. El día de ayer hablábamos de los puntos críticos de control, definimos cómo los establecíamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a mirar que a esos puntos críticos de control debemos establecerle unos límites críticos. ¿Qué es un límite crítico? Es el criterio de diferencia de la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Se utiliza para juzgar si un proceso está o no produciendo un alimento seguro. Para cada punto crítico de control se debe especificar los límites críticos y se deben validar. Si es un producto será seguro si los valores de los puntos críticos de control se mantienen dentro de los límites críticos definidos para este. Si nos llegamos a salir de esos límites críticos que hemos establecido, entonces vamos a tener serios problemas, porque no podemos garantizar la inocuidad del producto. En algunos casos, para una determinada fase, se definirá más de un límite crítico. Existen diferentes parámetros de control. Sin embargo, conviene que los límites críticos estén asociados a parámetros que sean fáciles y rápidos de medir. Si no podemos medir, sino que debemos hacerlo con observaciones, pues entonces debemos establecer parámetros que nos digan exactamente qué es lo que debemos observar. Los límites críticos pueden ser mediciones de temperatura, tiempos, dimensiones físicas del alimento, nivel de humedad, pH, cantidad de agua libre, que sobre todo cuando hay presencia de microorganismos, presión, parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. Y en otros casos se puede basar en el cumplimiento de una determinada condición que debe estar específicamente definida en el plan HACCP. Cuando se superan esos límites, el punto crítico de control se encontrará fuera de dominio y entonces habrá que adoptar de inmediato las acciones necesarias para que ese punto crítico de control vuelva a estar controlado. Entonces vemos acá la importancia de tener muy bien definidos los límites con los cuales vamos a trabajar los puntos críticos de control. ¿De dónde podemos sacar los límites de estos puntos críticos de control? Podemos recurrir a la normatividad que exista referente al producto que estamos trabajando, normatividad que sea a nivel nacional o a nivel internacional. Tenemos la guía de higiene que establecemos, que también nos pueden dar parámetros de inocuidad. Tenemos publicaciones científicas de estudios que ya se hayan hecho. Tenemos también los datos experimentales propios de la empresa que ya definieron. Tenemos las recomendaciones de los expertos que ya vinieron y observaron nuestro proceso, revisaron nuestro producto y revisaron nuestros puntos críticos de control, y ellos entonces nos hacen algunas recomendaciones. Para establecer los límites críticos, dijimos hace un momento que deben ser medibles, y si son medibles debemos establecer esa unidad de medida. Se debe documentar la razón que fundamenta los límites críticos escogidos, es decir, debemos decir por qué determinamos que el límite crítico es este o es aquel. Los límites críticos que sean datos subjetivos, tales como la inspección visual del producto, el proceso, la manipulación,
deben estar apoyados en instrucciones o especificaciones, en educación o en formación. Debemos tener en cuenta que como son parámetros subjetivos, debemos fijar parámetros que nos permitan que hablemos de lo mismo, que a pesar de que es observación, nos fijemos en lo mismo y establezcamos cuándo está el límite, de tal manera que lo que yo piense sea exactamente lo que piensa otra persona que venga a revisar el proceso y así todos hablemos el mismo idioma. En la parte subjetiva es muy importante tener claro estos valores o estas observaciones. Cuando yo digo, no debo decir está muy sucio y para usted que es muy sucio y para mí que es muy sucio. Puede haber una diferencia. Entonces se considera que está muy sucio si se encuentra de esta y esta manera. Entonces para poder que todos hablemos el mismo idioma y no tengamos inconvenientes a la hora de ir a revisar estos límites que hemos determinado. Miremos algunos ejemplos de estos límites críticos. Por ejemplo, de acuerdo a la norma, la temperatura de un producto, de una carne congelada, pollo, debe ser menos 18 grados centígrados. Entonces, si nosotros vamos a establecer un límite, vamos a decir el pollo congelado debe estar entre tal y tal temperatura. La empresa deberá tener establecido si menos 18 es la máximo que lo podemos tener o si nos vamos a ir con un límite, por decir algo, entre menos 18 y menos 14 grados. ¿Sí? Si vamos a bajarnos hasta ahí. O si la empresa va a decir, no, definitivamente menos 18 es lo máximo que podemos permitir. O sea, de ahí para abajo debe estar el pollo. Debe estar con temperaturas por debajo de menos 18 grados. Digamos que ese menos 18 sería el límite superior, lo máximo que podemos permitir. La empresa lo establecerá de acuerdo a sus condiciones. De acuerdo a la normatividad, la temperatura del área de empaque para procesamiento de carnes y pollos debe ser 12 grados. La norma dice 12 grados. La empresa puede decir, no, esperen. A 12 grados podemos correr riesgo de contaminación microbiológica. Entonces, no, esa temperatura de empaque no puede estar a 12 grados. Vamos a dejarla a 10. Porque el riesgo que hay es muy alto. Entonces, listo. Entonces, si la norma dice que 12, nosotros vamos a trabajar a 10. No hay problema. Lo importante es que la empresa establezca más o menos un parámetro de acuerdo a la norma que le permita asegurar la inocuidad del producto. Les repito, no es que a mí se me ocurrió. No, la empresa hace sus mediciones, hace sus análisis, toma sus muestras, revisan en el laboratorio y establecen que sí, definitivamente la temperatura debe ser del área de empaque debe ser tal. ¿De acuerdo? También en la norma nos dicen que para el pollo, por ejemplo, para el pollo crudo adobado, se hace un análisis de los microorganismos que se permiten y no se permiten. Entonces la norma nos dice, en el pollo crudo adobado no se permite Bacillus cereus. Presencia de Bacillus cereus no está permitida. En el pollo crudo adobado no se permite presencia de salmonela. Si hay una solita, olvídense, ya se dañó la inocuidad del producto. Entonces, estos dos microorganismos no se permiten. Pero la norma dice que E. coli sí se permite, pero no es que vengamos a hacer fiesta que ahora sí nos vamos a llenar de E. coli, no. La E. coli está permitida dentro de unos parámetros estoy hablando de pollo crudo adobado de 120 a 1100 unidades formadoras de colonia. Entonces, si tengo más de 1100 unidades formadoras de colonia, pues ya el producto se está alterando su inocuidad. Pero la empresa puede perfectamente decir, no olvídense, coli máximo 120 y eso.
¿sí? Entonces ese es el límite que la empresa establece de acuerdo a la norma, y ellos establecen que lo máximo que se puede permitir es eso, porque la empresa puede garantizar que podemos, con las condiciones que tenemos, estar por debajo de ese 120 unidades formadoras de colonia. Puede que con todas las normas que tiene la empresa y todos los parámetros de seguridad, de higiene y desinfección, de capacitación del personal, del manejo del producto, estemos muy por debajo de esos 120 unidades formadoras de colonia, porque la empresa ya hizo su ensayo y la empresa ya determinó que con todos los parámetros que ellos hacen, con todas las normas que ellos cumplen, con todos los protocolos que han hecho y que se cumplen, podemos estar muy por debajo. En este caso, estoy dando un ejemplo de la E. coli por debajo de 120 unidades formadoras de colonia. Que es lo importante, que no vayamos a estar por encima de lo establecido por la norma. Entonces, en la empresa, supongo yo que ya tienen estos parámetros establecidos y eso es lo que tienen escrito y registrado. Vamos ahora a realizar una actividad. Una vez observada esta videoclase, vamos a establecer los límites críticos para los puntos críticos de control que ustedes determinaron en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior ustedes deberían tomar su proceso. Dijimos que no el gran proceso de la empresa, porque la empresa ya tiene establecidos sus puntos críticos de control, sino en el área de proceso donde ustedes están, debían de identificar sus puntos críticos de control. 1 o 2, ustedes determinan. Ya me hicieron esa actividad, ya la mayoría la enviaron al WhatsApp, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esos puntos críticos de control que ustedes establecieron, le van a establecer los límites críticos. Entonces, ustedes, por favor, por el WhatsApp o me escriben o me mandan un mensaje de voz, pero por favor me van a decir lo siguiente. El punto crítico de control que yo escogí fue este. Y el límite crítico para ese punto de control es tal. ¿Listo? Y me van a decir por qué consideran que esos límites corresponden ahí. Acuérdense que atrás dijimos que se debían justificar o con la norma, o porque hay estudios hechos por la empresa, o porque hay investigaciones científicas, ¿de acuerdo? Entonces me van a nombrar el punto crítico, porque cuando ustedes me envíen el mensaje de voz o me envíen el mensaje de texto y me dicen el límite crítico es tal, yo digo, bueno, ¿y para cuál punto crítico de control? Entonces, para que no me pierda de esa manera, ustedes me van a decir el punto o los puntos críticos que yo establecí fueron estos, y los límites críticos que yo establezco para eso son estos otros por tal motivo. ¿Listo? Entonces, espero que realicemos este ejercicio, que viene uno enseguida del otro, pero fíjense que nos estamos centrando en lo mismo, en el proceso donde ustedes están trabajando para realizar esta actividad. Los espero en nuestra próxima clase y espero sus actividades en el WhatsApp. Muchas gracias.